Que Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que se encuentren. Estamos en tiempos difíciles, no nos es posible reunirnos, pero no es por motivo de que alguien esté en contra de nuestra fe, no es porque el gobierno quiera oponerse a nuestra fe, a lo que creemos, a lo que practicamos, simplemente es prevención. Y nosotros, como hijos de Dios, obedientes, en primer lugar nos manda el gobierno estar sujetos a los gobiernos porque son establecidos por Dios. Primeramente, el gobierno no está mandando algo que es en contra de la voluntad de Dios, sino al contrario, están cuidando de las personas, quieren cuidar de la población. Y parte de ello es esta restricción de no juntarnos más de 10 personas. Es por eso que estamos haciendo esto el día de hoy. Es difícil, sabemos, pero estamos en un tiempo especial, pero esto nos puede ayudar para recordar que la iglesia no es un edificio. La iglesia no es 4 paredes, aunque así decimos muchas veces, ¿no? Vamos a la iglesia y nos referimos a un lugar geográficamente, pero cuando decimos la iglesia, de acuerdo a la Escritura, la iglesia es el cuerpo de Cristo, son los creyentes esparcidos por todo el mundo, son los creyentes en Cristo Jesús que han sido lavados por su sangre, que han sido limpiados por Él, que han sido rescatados del mundo de maldad al mundo de la luz, transportados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Es por eso que por este medio vamos a compartir la palabra de Dios. Estamos en un tiempo muy único. Por un lado, vivimos en un tiempo muy único porque la última vez que ocurrió una pandemia mundial fue hace 102 años, durante la gripe española. Este es un evento único en el siglo. Estamos hablando que es algo que sucede una vez en tu vida, probablemente lo ve cada uno de nosotros. Al ver las noticias esta semana y todos los titulares que nos hablan sobre el coronavirus, todos los titulares que no hablan sobre el coronavirus, parecen sin sentido e insignificantes. ¿Por qué? Porque la noticia, porque todo lo que nos queremos entender es acerca del coronavirus, como que todo lo demás pierde interés, pierde vigencia. Parece que antes de que Jesucristo regrese, este puede ser el evento más impactante a nivel mundial de nuestra vida. Vivimos en un tiempo muy único. Muy peculiar el tiempo, pero nada fuera de lo común, nada que no haya acontecido antes. Por otro lado, vivimos en tiempos muy ordinarios. No es nuevo para el mundo estar en caos y agitación. Eclesiastés 1:9 nos dice, lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho es lo que se hará, y no hay nada nuevo bajo el sol. La peste y la mortandad han sido parte de nuestra existencia. Desde la caída del hombre en Génesis, en Números 16:49, una plaga azotó a Israel debido a la rebelión de Coré y murieron 14,000, escúcheme, 14,700 murieron. 24,000 murieron de peste cuando Israel fornicó con las hijas de Moab, en Números 25:9. Cuando David ordenó que se hiciera un censo de Israel, en 2 de Samuel 24:2, 70,000 personas murieron de pestilencia desde Dan hasta Beerseba. Entonces, ha habido muchas plagas desde los tiempos bíblicos. La plaga durante el reinado del emperador Justiniano en 541 después de Cristo, matando unos 30 a 50 millones de personas. 200 millones murieron durante la peste negra que golpeó a Europa en 1347. La viruela mató al 60 o 95% de los pueblos indígenas cuando los europeos se establecieron por primera vez en nuestro nuevo mundo. Una vacuna contra la viruela es lo que finalmente cobró la vida del predicador Jonathan Edwards en 1758. Hubo un brote de cólera en Londres en el siglo XIX. El gran predicador Charles Spurgeon ministró durante esa epidemia que vio morir a decenas de miles. Y él seguía predicando la palabra, él seguía adelante compartiendo el evangelio de Cristo, llevando esperanza. Y luego está la promesa de plagas y pestes en los últimos tiempos. Jesús dijo en Lucas 21:11, habrá grandes terremotos y en varios lugares hambrunas y pestilencias, y habrá terrores y grandes señales en el cielo. El punto es este: hay más problemas por venir. Este no es el primer problema que ha visto el mundo, ni será el último.
¿A dónde nos dirigimos? Es una pregunta que debemos hacernos. En el siglo XIV, Martín Lutero fue considerado en un momento como el hombre más buscado del mundo. ¿Te imaginas? El más buscado. Lutero no solo enfrentó la excomunión del Papa León en 1521 y la recompensa posterior que el emperador Carlos V puso sobre su cabeza, sino que también enfrentó una plaga. En agosto de 1527 la plaga había golpeado la ciudad de Wittenberg de Luther y muchos de los conciudadanos de Luther corrieron por sus vidas. ¿Qué obligó a Lutero a quedarse? ¿Qué obligó a Lutero a mantenerse firme? En los momentos más oscuros él solía decir: vengan, cantemos el Salmo 46 y dejemos que hagan lo peor. Lutero podía decir estas cosas no porque fuera invencible. Dios nos ayudará al clarear la mañana, dice el Salmo 46. Lutero pudo decir estas cosas porque sabía que no importa lo que enfrentara la iglesia, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana, Salmo 46:5. Esa es la gran esperanza de la vida cristiana, que Dios esté en medio de nosotros. Y no me refiero a esto de manera general, como si todo lo que digo es porque Dios es omnipresente, que porque Él llena el cielo y la tierra y está en todo lugar, así también está con nosotros. Ni tampoco me estoy refiriendo a esto simplemente reafirmando la promesa de Jesús, que donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo entre ellos, Mateo 18:20. No. Sí, Dios está en medio de nosotros de esta manera. Pero estoy diciendo algo más, estoy diciendo que Dios está especialmente presente con su pueblo en sus mayores peligros. Ese es el mensaje del Salmo 46, que Dios está en medio de nosotros, especialmente cuando la tierra cede, especialmente cuando las montañas se trasladan al corazón del mar, especialmente cuando las naciones están furiosas, especialmente cuando los reinos se tambalean. Dios ha reservado una porción especial de su presencia cuando su pueblo está en mayor necesidad. Él nos ayudará al clarear la mañana, en el momento justo, cuando más lo necesitamos. He ahí donde el salmista nos llevará esta tarde. La idea principal: Dios está especialmente presente con su pueblo en tiempos difíciles. Por lo tanto, podemos confiar en que Él nos ayudará a clarear la mañana. Veremos 3 puntos en nuestro tema. ¿Quién es la ciudad de Dios? ¿Cómo debemos entender la presencia de Dios? Y punto 3, Dios está especialmente para su pueblo en tiempos difíciles. Leamos el Salmo 46 completo y después le pedimos a Dios que nos ayude. Salmo 46, la palabra de Dios, la leemos confiando en que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra, discierne los pensamientos. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio Él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.
Eterno Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, me pongo en tus manos, Señor, para exponer tu palabra. Danos de tu misericordia para poder entenderla, Señor. Danos de tu bondad, Señor. Ayúdanos para poder discernirla. Abre nuestra mente para poder entenderla. Abre nuestro corazón para ponerla allí y guardarla. Y mueve nuestra voluntad para ponerla por obra en Cristo Jesús. Así te lo pedimos. Amén y amén. Dios está especialmente presente con su pueblo en tiempos difíciles. Por tanto, podemos confiar en que Él nos ayudará cuando amanezca el día, cuando amanezca. ¿Quién es la ciudad de Dios? El Salmo 46, versículos del 4 al 7 nos habla, y empieza en el versículo 4 que estudiaremos ahora esta porción. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Después de los primeros 3 versículos que habla de un caos total, que habla que Dios es nuestro refugio, que no importa que no temeremos aunque la tierra sea removida. Está hablando de una catástrofe, está hablando de la catástrofe que había antes de la creación. Dice, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Está hablando de destrucción, de caos. La semana anterior ya vimos nuestro mensaje acerca de que Dios es nuestro refugio, que es un refugio vivo, que es un refugio que nos contesta, que es un refugio que está en todo tiempo para ayudarnos. Pero ahora estamos viendo lo contrario del versículo, en el versículo 4. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Está haciendo un contraste el salmista entre los que no están con Dios y los que están con Dios. Dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. No está hablando de una torrente, de aguas turbulentas, de aguas que destruyen, de una avalancha con lodo que destruye y viene y arrasa casas, arrasa ciudades, como en el tsunami que ocurrió allá en Indonesia, que arrasó con una ciudad completa. Este está hablando de un río que tiene corrientes, pero son corrientes que alegran, corrientes que refrescan, corrientes que vivifican, corrientes que da vida. Recordemos el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su tiempo, su fruto su tiempo, y su hoja no cae. Estamos hablando de alguien que está refrescándose, de alguien que está recibiendo la vida de esa corriente. Dice que esas corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Quién es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios, vemos que Dios había escogido una ciudad donde Él iba a habitar, que era Jerusalén. Dios había escogido la ciudad de Jerusalén, donde pondré ahí mi nombre, había dicho el Señor. Dios mandó a los israelitas a hacer un tabernáculo, una morada. Cuando salieron de la esclavitud en Egipto, hicieron una morada, un tabernáculo, una tienda de campaña donde Dios habitaba. Es donde vemos que habitaba Dios en el Antiguo Testamento. Él habitaba con su pueblo. Pero ¿qué dice la Biblia completa acerca de la habitación de Dios? ¿Cuál es esta ciudad de Dios? ¿Quién es la ciudad de Dios? En Hebreos capítulo 10, versículo 10, leemos. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Fuimos juntados a la ciudad de Dios, a la compañía de los santos. La iglesia es la ciudad de Dios, la habitación de Dios en su pueblo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Versículo 4 del Salmo 46. ¿Por qué no será conmovida esta ciudad de Dios? Porque Dios está en medio de ella. ¿Cuál es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios no es una ciudad física, no es una ciudad que tiene muro,
No es una ciudad que podemos ver. La ciudad de Dios es el pueblo de Dios. Es el pueblo donde Dios habita. Es el pueblo donde Dios está. Su iglesia. Son todos los redimidos por su sangre de Cristo. Esa es la ciudad de Dios. Que Él habita en medio de su pueblo. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Esa es la ciudad de Dios. Es donde Dios habita. El santuario de las moradas del Altísimo. Un santuario es donde Dios está permanentemente. ¿Dónde Dios está permanentemente? ¿Cómo entendemos la presencia de Dios? Punto número 2. Punto número 1 es, ¿qué es la ciudad de Dios? La ciudad de Dios es la iglesia. La ciudad de Dios son los redimidos. La ciudad de Dios es donde Dios habita, donde Dios se mueve. Y Dios se mueve con su pueblo y en su pueblo. ¿Cómo debemos entender la presencia de Dios? Punto número 2. La debemos de entender como un refugio. El Salmo nos habla de los versos 1 al 3 que Dios es un refugio. El Salmo nos habla que la presencia de Dios es real en medio de su pueblo. Versículos 4 al 7. Dice el verso 7, Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y nos habla Dios como Dios está presente como soberano en su providencia para su pueblo. Dice, venid, ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido entre la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¿Cómo entendemos la presencia de Dios? Podemos preguntarnos, ¿cómo puedo ver yo la presencia de Dios? Dios está presente en su iglesia a través de su Hijo Jesucristo. Dios está presente porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dice en Colosenses 2:9, fuimos bautizados en Cristo, fuimos sumergidos en Cristo. Fuimos hechos parte del cuerpo de Cristo cuando Él nos compró con su sangre preciosa. Fuimos hechos partes del pueblo y de la familia de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia, porque Él murió por ella y se entregó. Pablo dice en Efesios, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, porque Él es su cuerpo, Él es su Salvador. ¿Cómo tenemos la presencia de Dios entre nosotros? A través de la obra de Cristo y de nuestra unión con Cristo. Al estar unidos con Cristo, gozamos de la presencia de Dios. Gozamos de la presencia de Dios por el Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones. Pablo, hablando a los corintios, les dice en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque él estaba reprendiendo a los corintios acerca de ciertos pecados, pero pecados que cometían ellos de fornicación, pero él les dice, ¿acaso no saben que ustedes son el templo de Dios, o sea, donde habita Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros como creyentes. ¿Cómo entendemos la presencia de Dios en nosotros? A través de nuestra unión con Cristo, a través del Espíritu Santo que Él mora entre nosotros. Dice el Salmo, Dios está en medio de ella, no será conmovida, en el versículo 5, Salmo 46:5. ¿Cómo está Dios en medio de nosotros como su iglesia? Dios está en medio de nosotros como su iglesia, podemos responder por nuestra unión con Cristo, a través del Espíritu Santo. Dios está presente en su iglesia. Dios está presente en cada uno de nosotros a través de su presencia en la iglesia, en nuestras reuniones, cuando nos juntamos a bendecir al Señor. Ahorita estamos en un tiempo especial donde no nos podemos juntar, pero cada domingo que nos juntamos, tenemos la especial presencia de Dios. Su presencia está en medio nuestro. Dijo el Señor Jesucristo en Mateo 18:20, porque donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo.
Este tiempo nos puede ayudar a valorar el tiempo que tenemos cuando nos juntamos los domingos como iglesia y que ahorita no nos podemos juntar. Pero podemos sacar provecho a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan para bien. ¿Cómo nos puede ayudar esto para bien a nosotros? Podemos estar unidos. Estamos unidos a través de Cristo. Pero la alabanza corporativa es algo que hacemos los domingos. Es algo que nos juntamos a alabar a Dios. Pero ahorita es un tiempo cuando lo debemos de valorar más y un tiempo que debemos de estar más alerta, porque es cuando el enemigo puede tomar ventaja de nosotros. Por eso debemos de entender cómo está la presencia de Dios con nosotros. ¿A dónde nos lleva el salmista? Y dice que Dios está en medio de ella, en medio de su ciudad. Ya vimos que la ciudad no es física, sino la ciudad es el pueblo de Dios. Dios está presente con los santos en el cielo. La presencia de Dios está en todos lados. La presencia de Dios está presente con los santos en el cielo. Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con Él. Nuestra unión, los santos que ya durmieron. Dice el texto, cuando Cristo venga, despertará los cuerpos de los que están en las tumbas, pero Él traerá sus almas con Él. Los que ya pasaron a la eternidad, los que ya fallecieron, están en la presencia de Dios. Nosotros estaremos en su presencia por siempre. La presencia de Dios está presente con sus santos todo el tiempo. ¿No es una bendición de la cual gozamos? Que si estamos vivos estaremos bajo la presencia de Dios y Dios habitará con nosotros todo el tiempo. Y si estamos muertos, gozaremos de su presencia aún más cercanamente. Por eso dijo Pablo, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque es mejor ver al Señor cara a cara fuera de este cuerpo mortal, vendido al pecado, este cuerpo que todo el tiempo nos está incitando hacia la maldad y batallamos y batallamos. Y es un imán que todo el tiempo nos arrastra, pero por el Espíritu, con el Espíritu Santo y con su fuerza lo vamos venciendo, vamos amortiguando, vamos venciendo el pecado cada día en nosotros. Entonces es la presencia de Dios que está presente con nosotros. Esa es su presencia en nuestros corazones. Es su presencia la que nos ayuda, pero es su presencia que está más cercana con nosotros en tiempos difíciles, en tiempos de caos, en tiempos de crisis. ¿Cómo nos sentimos ahorita? ¿Qué pensamos acerca de la situación que está a nuestro alrededor? Puede haber muchas preguntas en el cristiano, desesperación, caer en ansiedad, caer en qué vamos a hacer, y empieza a pensar uno qué va a hacer de nuestros hijos, no hay trabajo, los trabajos están cerrando, muchas cosas podemos pensar y es razonable porque estamos viendo lo que está sucediendo, pero ¿qué podemos nosotros confiar? ¿De dónde nos agarramos? O nos agarramos que Dios está en medio nuestro. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Dios está en medio nuestro en tiempos difíciles. Debemos de escuchar la voz de Dios. Debemos de confiar en Él. Escuchamos las noticias, escuchamos lo que dicen, todas lo que nos informan acerca del virus, cómo va mutando y va creciendo, y puede estar al tanto del mapa, ¿no? Cuántos muertos van y dónde está infectando más, y preguntas en tu ciudad cuántos van, y uno puede perder tiempo en eso. O sea, puede estar uno informándose, pero puede poner su confianza en eso. Pero debemos de tener esto en mente y escuchar también la voz de Dios en estos tiempos. Buscarlo en su palabra. Buscar a Dios en su palabra, buscar a Dios en la oración y en la comunión con Él. Dios está en medio de nosotros en tiempos difíciles. No se nos debe de olvidar, debemos de recordarnos a nuestra propia alma. El salmista decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Quiere decir que era algo que él le tenía que estar recordando a su alma constantemente. No olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te corona de favores en misericordia.
el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nos debemos de recordar a nuestra propia alma cada instante lo que Dios hace por nosotros. Nuevas son cada día sus misericordias. Nueva es su misericordia para nosotros. Más que las noticias, más que escuchar si hay noticias buenas o malas o negativas, más de que cómo va el mundo, lo que más debemos escuchar es la palabra de Dios, su consejo, su promesa. Debemos escuchar y decirle a nuestra propia alma: alma, bendice al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi gozo, en mi boca. El gozo de su salvación debe de estar en nosotros. ¿Cómo debemos entender la presencia de Dios en medio nuestro? Dios está en medio nuestro por medio de la naturaleza y nuestra unión con Cristo. Dios está en medio nuestro por el Espíritu Santo. Dios está presente en su iglesia porque Él prometió estar con su iglesia. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Dios prometió que su iglesia iba a prevalecer. Las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de ella, porque Dios la ayuda al clarear la mañana, porque Dios la sustenta y la cuida y la protege. Dios está presente con sus santos en el cielo. En esto hay esperanza. Que si estemos en el cielo o estemos aquí en la tierra, Dios está en medio nuestro. Nada nos puede separar del amor de en Cristo Jesús. Nada. Estoy seguro, dijo Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni ángeles, ni potestades, ni la muerte, ni la vida, ni un virus, ni nada nos puede separar del amor de en Cristo Jesús. Gloria a Dios por ello, porque nada nos puede separar de Él, porque estamos unidos con Él, porque estamos seguros en el hueco de su mano. Es una palabra de aliento, hermanos. Recordemos la promesa de Dios. Que no cunda el pánico, que no caigamos en desesperanza. Y si caemos en desesperanza, oremos y confiemos en la palabra de Dios, confiemos en sus promesas eternas para nosotros. Ese es nuestro segundo punto. ¿Cómo debemos entender la presencia de Dios en medio nuestro? Punto número 3. Dios está especialmente para su pueblo en tiempos difíciles. Dios está con su pueblo especialmente en tiempos difíciles. Bramaron las naciones, Salmo 46, verso 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Bramar es algo con un grito desesperado desde el fondo del alma. Bramar es algo fuerte, algo que exclama un dolor o una queja. Las naciones bramaron y titubearon los reinos, pero ¿sabes qué? Dio Él su voz. Dios habló y se derritió la tierra. Dios habló y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y luego dice unas palabras, Selah. Después de cada estrofa, recordemos que el Salmo 46 es un himno. Y después de cada estrofa hay una palabra que se llama Selah. Se lee ahí en la Biblia. Si se fija usted, hay una palabra, esa es Selah, que quiere decir silencio, meditar, pensar en lo que acabas de cantar, meditar. Es algo que muchas veces no hacemos en este mundo que corre a una velocidad vertiginosa. Es algo que no hacemos, meditar, porque queremos que todo sea rápido. Nos frustra que no tener las rayitas del internet completas y que no se vaya el correo, que no se vaya el texto. Nos frustra no podernos comunicar inmediatamente. Te mandan un texto y luego quieres que te lo respondan. Meditar, pensar en nosotros mismos, reflexionar. Es bueno que reflexionemos. Si Jehová de los ejércitos está con nosotros y nuestro refugio es el Dios de Jacob, debemos de pensar cómo ese Dios está especialmente con su pueblo en tiempos difíciles. Punto número 3. Dios está con nosotros en secreto, fluyendo en nuestro interior.
Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Siempre cuando se habla de un río en la palabra de Dios, se habla de algo que vivifica, de algo que reverdece, de algo que da vida, sustenta, mantiene, alimenta. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Se fijan cómo el salmista en el Salmo 1 dice, así será el hombre justo. En el Edén Dios puso un río donde salían 4 brazos y alimentaban a toda la tierra, daba vida. En Apocalipsis nos narra, así como en Génesis empieza y nos narra de un río en medio de la ciudad de Dios, en Apocalipsis también nos narra de un río de agua viva que fluye. Y su agua es para sanidad a todas las naciones. Siempre el agua fluyendo y el río fluyendo era símbolo de la bendición, de la protección de Dios, del sustento de Dios. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, dijo el Señor Jesucristo. Hay algo que está fluyendo dentro de cada hijo de Dios, dentro de cada cristiano. Y eso que está fluyendo dentro de cada cristiano es el Espíritu mismo de Dios que habita en el corazón de cada uno de sus hijos. El Espíritu que Él ha hecho morar dentro de nosotros. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Cuando estés en desesperación, cuando estés en medio de muchas preguntas e interrogantes, ve esta verdad, hermano. Ve esta verdad y abrázala con todo tu corazón. Que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros está en nuestro corazón, mora dentro de nosotros. Ya vimos el texto cuando Pablo dice, ¿o ignoráis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está dentro de nosotros como ríos de agua viva. Lo contrario a un río, lo contrario al agua viva es la sequedad, la necesidad. Eso es lo contrario. Eso es lo contrario, necesidad, insatisfacción. Reniega a la gente, se pregunta ¿por qué? ¿Por qué? Porque tiene sed. ¿Se acuerdan del salmista cómo dice? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Tenía sed de ese Dios, pero ese Dios satisface. Pero hay de aquellos que no tienen esa satisfacción. Hay de aquellos que no tienen esos ríos de agua viva en su interior, se están secando, están muriendo. Pero los hijos de Dios tenemos esta bendición del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Es por eso que podemos ver a muchos cristianos sufriendo en el primer siglo y hasta el día de hoy en China. Es por eso que podemos ver a cristianos mártires regocijándose. Esteban, cuando era apedreado, dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Señor, recibe mi espíritu. Es por eso que el apóstol Pablo se regocijaba. Pablo y Silas cantaban cantos en la cárcel a medianoche, encadenados al cepo, encadenados a esas cadenas en un calabozo profundo, húmedo, oscuro, y cantaban cantos de alabanza a Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que fluía dentro de ellos, porque Dios está especialmente presente con sus hijos en tiempos de dificultad. Tenemos el ejemplo de José, el hijo de Jacob, el menor. Es vendido por sus hermanos y cuando es llevado por esclavos, pero ahí dice, pero Dios estaba con José. No lo libró de la esclavitud, llegó a la casa de Potifar y allí estaba él sirviendo, prosperó Dios su trabajo. ¿Y qué pasó? Esta mujer que lo acusó injustamente de que la había violado, la acusó esta mujer malvada. ¿Y qué pasó? Fue puesto en la cárcel José. ¿Y qué dice la escritura? Génesis 39. Cuando fue vendido como esclavo, cuando estaba en la cárcel, lo narra Génesis 39. Pero Dios estaba con José en la cárcel. Dios está en tiempos difíciles con sus hijos. En tiempos difíciles. Dios la ayudará a clarear la mañana. En el momento justo, eso es lo que quiere decir el salmista. Dios está en medio de ella, no será conmovida, no será quitada, no será derribada, no caerá. Dios la ayudará a clarear la mañana. ¿Qué es esto? Que pronto, Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones.
que Dios llega en el momento justo para ayudarnos. José pasó por varias situaciones, Pablo pasó por varias dificultades, los santos del Antiguo Testamento pasaron por dificultades, muertos a filo de espada, taparon boca de leones, Daniel en el foso de los leones también, Sadrach, Mesach y Abednego librados del horno de fuego. Siempre pasaron por dificultades los hijos de Dios, pero siempre Dios los ha ayudado y los ha fortalecido. Dios ha fortalecido su fe. Isaías 43:1, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. No quiere decir que no vamos a pasar por las aguas turbulentas. Vamos a caminar sobre las aguas como Pedro cuando pongamos nuestra vista, nuestra fe en Cristo. Aunque vengan tormentas a nuestro lado, aunque venga tribulación, aunque todas las olas se levanten fuertes y ponemos nuestra vista en Jesús, vamos a caminar sobre las aguas. Isaías 43:1, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios está presente con su pueblo para hacernos inconmovibles en la lucha. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios está presente con su pacto de amor. Dios ha hecho un pacto con su pueblo. Su pacto de Él es que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Su pacto con Él es que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Su pacto con Él es que nuestra fe es sostenida por su poder, por su gracia, por su Espíritu en nosotros. Las salvaciones del Señor, dice en el libro de Jonás. Segunda de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, o sea, si nosotros fuéramos infieles, dice, Él permanece fiel. ¿No es asombrosa esta promesa del Señor? ¿Cuántos de nosotros somos infieles? ¿Cuántos de nosotros dudamos? ¿Cuántos de nosotros caemos en la desesperanza? ¿Cuántos de nosotros vemos que ya no tenemos trabajo y empezamos a llorar? ¿Cuántos de nosotros vemos que las puertas se cierran, que el virus puede crecer? ¿Cuántos de nosotros lo vemos y a veces somos infieles porque nos olvidamos de confiar en la roca de nuestra salvación, que es Dios? Nos olvidamos que Dios está en medio de nosotros, pero el salmista nos recuerda esta tarde que Dios está en medio nuestro, que Dios habita en medio de su pueblo. ¿Cómo habita en medio de su pueblo? A través de nuestra unión con Cristo, a través del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros, a través del cuerpo de Cristo que es su iglesia. Todos somos miembros los unos de los otros, y si la cabeza es Cristo, la cabeza alimenta, la cabeza nutre, la cabeza guía, la cabeza protege. Esa es nuestra unión esa es nuestra seguridad, pero nosotros caemos a veces cuando dudamos. Cada uno en particular podemos examinarnos, pero el texto nos dice que Dios está con su pueblo en tiempos difíciles. No, por supuesto que hubo cristianos que dudaron, hubo cristianos que llega la prueba, pero dice, si fuéramos infieles, o sea, si ese llegara a ser el caso, que llegáramos a ser infieles, dice, Él permanece fiel. Quiere decir que nuestra unión con Cristo, nuestra fidelidad, nuestra salvación no depende de que nosotros seamos fieles, porque en algún momento fallamos, en algún momento nuestra fe flaquea, en algún momento nuestra fe es débil, en algún momento dudamos. Pero dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. La pregunta, ¿Dios ha permanecido fiel contigo? Echa tu mirada hacia atrás y ve tu vida por todas las pruebas que hemos pasado. Y veamos si Dios ha sido fiel o si Dios no ha sido fiel. Veamos si Dios nos ha mantenido, si Dios nos ha sostenido, si Dios ha sustentado nuestra fe, si Dios ha sustentado nuestro ver, si Dios ha sustentado nuestra familia, si Dios nos ha sacado adelante. Él ha sido fiel. ¿Y nosotros? Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué es eso? Negarse a sí mismo. Porque Él lo ha prometido. Dice en el libro de Hebreos que Dios hizo una promesa a Abraham e interpuso juramento, y no pudiendo jurar por ninguno otro. Porque ¿por quién va a jurar Dios? Siempre jura alguien por alguien más alto que Él. Pero Dios, ¿por quién va a jurar si Él es el único? Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. ¿Por quién va a juzgar? ¿Por quién va a jurar Dios? Oh, por sí mismo, por su santidad. Por su santidad. ¿Recuerdan cuando Moisés intercedió por el pueblo de Israel? Señor, ¿qué van a decir los egipcios? Que sacaste a tu pueblo para matarlos en el desierto y que no cumpliste lo que prometiste.
que los ibas a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Y Dios dijo, no, yo voy a sacar y voy a llevar adelante a este pueblo. Moisés intercedió, pero él intercedió no porque el pueblo fuera bueno, no porque el pueblo había hecho algo. El pueblo era idólatra, el pueblo se había vuelto infiel, el pueblo había regresado a los ídolos, el pueblo había hecho lo malo. Pero Moisés dice, por ti, Señor, por tus promesas, porque tus promesas son siempre en el sí y en el amén, porque tus promesas son verdad. Cantamos la alabanza, tu fidelidad es grande, Señor, grande es tu fidelidad. Es por su fidelidad. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios permanece fiel, Él no se niega a sí mismo. Dios está especialmente, de manera especial con su pueblo en tiempos difíciles. Ese es nuestro tema del día de hoy. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, pero dio Él su voz. Y cuando Dios habla, todos callan. Cuando Dios dice, cuando Dios decreta algo, Él es el Todopoderoso. Él es el omnisciente. ¿A quién le pidió consejo al Señor para ser sabio? ¿A quién le pidió consejo Dios para hacer el mundo? ¿A quién le pidió Dios las medidas del mundo para sostener el mundo sobre la nada? Dios le preguntaba a Job y le decía, ahora yo te hablaré y tú me responderás. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? Cuando Dios da su voz, la tierra se derrite. Pero esa voz para sus hijos es de esperanza y de seguridad. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Termino con unas palabras de aplicación, hermanos. ¿Cómo experimentamos realmente la presencia de Dios en tiempos difíciles? ¿Cómo la experimentamos en la vida real, en los hechos? Primero, al ver toda esta situación, debemos de pensar y de examinarnos. Hermanos, Dios está trayendo juicio al mundo. El mundo se ha apartado de Él. El mundo camina lejos de Dios. El mundo está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce, cambiando la verdad de Dios por la mentira, apartándose. Por tanto, Dios los entregó una mente depravada. Dios los entregó una mente depravada. El mundo está recibiendo el castigo, la justa retribución de Dios en una medida. Pero para sus hijos, para los creyentes, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo experimentamos realmente la presencia de Dios en tiempos difíciles? Bueno, cuando Dios llega, Dios nos llama, Dios nos habla de muchas maneras. Estoy dando este punto, hermanos, de una forma negativa. ¿Cómo experimentamos la presencia de Dios? Cuando veas todo esto, medita en tu corazón y examínate a ti mismo. Efesios 4:30 nos da una orden el apóstol Pablo a cristianos, sí a cristianos redimidos, sí a cristianos comprados con la sangre de Cristo, al pueblo de Dios. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. No lo contristéis. ¿Qué es esto? No lo contristes por el pecado, no lo entristezcas por el pecado. Pensemos cada uno de nosotros y reconozcámonos en nuestro corazón. Si tenemos pecado, ¿qué hemos dejado de hacer, hermanos? ¿Qué hemos dejado de hacer para el reino de Dios? ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Hemos madurado en Cristo? ¿Hemos crecido o nos hemos estancado? ¿Servimos a Dios de todo corazón? ¿Él es el todo para nosotros? ¿Es nuestro Dios nuestra única satisfacción? ¿En Él encontramos todo nuestro consuelo? No tenemos otros dioses enfrente de Él. El Dios del trabajo, el Dios de la prosperidad, el Dios de mí mismo, el ego. Debemos de examinarnos. Esto nos lleva ¿a qué? A arrepentirnos de nuestro pecado, hermanos. Si Dios está juzgando al mundo y si estamos viendo lo que está pasando, debemos de arrepentirnos y acercarnos a Dios. ¿Cómo experimentamos realmente la presencia de Dios en tiempos de dificultad? Buscando la presencia de Dios en su palabra. Buscando la presencia de Dios en su palabra. Más que anhelar ver las noticias, más que anhelar ver qué hay de nuevo, más que anhelar ver si todo está mejorando, más que estar informados, anhelemos y busquemos a Dios en su palabra, hermanos. Este tiempo es muy peligroso porque mucha gente tiene tiempo de ocio, tiempo extra, y no sabe qué hacer con su tiempo que tiene y se desespera y entra y sale. ¿Y sabes qué hace?
Pierde el tiempo en el teléfono, pierde el tiempo en el Face, pierde el tiempo viendo cosas que no debe, pierde el tiempo viendo series completas de Netflix. Y es una batalla constante cuando tenemos tiempo libre. Debemos examinar nuestro corazón y buscar la presencia de Dios en su palabra. Escudriñar las sagradas escrituras, porque a vosotros os parece que en ella encontráis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Cristo Jesús. Debemos de buscar a Dios en su palabra. Y por último, debemos meditar en qué es lo peor que nos puede pasar. Con esto del coronavirus, ¿cómo experimentamos realmente la presencia de Dios en tiempos difíciles? Meditando en lo peor que nos puede pasar. Piensa por un momento, ¿qué es lo peor que te puede pasar? ¿A qué le tienes más miedo? ¿A la muerte? ¿A que tengas el virus y que nos muramos? ¿Alguna vez has pensado en que algún día nos vamos a presentar delante de Dios y vamos a tener que dejar este cuerpo? ¿Alguna vez hemos meditado en nuestra propia muerte, en el que algún día vamos a dejar este mundo? El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Filipenses 1:21. ¿Por qué para él el vivir era Cristo? Porque todo lo que hacía en su vida, Cristo, Dios, era primer lugar en su vida. Era el todo, era lo que lo satisfacía. ¿Cuál es el fin principal del hombre? El fin principal del hombre es glorificar, conocer a Dios y glorificar su nombre y gozar de Él por la eternidad. Cuando alguien no vive para Cristo, el morir es una tragedia porque no pudo completar o satisfacer lo que él quería. Cuando alguien no vive para Dios, el morir es una pérdida. Pero cuando alguien vive para Dios, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque vas a ver a tu Señor que tanto amaste, serviste. Toda tu vida lo vas a ver cara a cara y vas a ser libertado de este cuerpo de pecado. Pablo dijo en Romanos 7, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Que mi cuerpo está vendido al pecado. ¿Quién me liberará? ¿Sabes cuándo vamos a ser libres? Somos libres en nuestra vida por medio de Jesucristo, que nos lleva de triunfo en triunfo y vamos mortificando el pecado nosotros, pero no estamos libres. El pecado ya no es nuestro amo, pero sigue siendo nuestro enemigo. Pero cuando nuestra alma se separe de nuestro cuerpo y estemos en la presencia de Dios, vamos a ser libres completamente de la amenaza y de nuestro enemigo, el pecado. Hemos meditado qué es lo peor que nos puede pasar, que nos muramos. Pero lo peor que te puede pasar cuando te mueras es que te reúnas con tu Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta tarde. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. La ciudad de Dios es su pueblo, su santuario somos cada uno de sus hijos. Dios está en medio de ella y no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Dios nos ayuda en el momento oportuno. Las naciones pueden bramear y titubear los reinos, pero cuando Dios da su voz, la tierra se derrite. No temamos. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Padre bendito, gracias por tu palabra. Nos permites abrirla, estudiarla, aprender de ella, Señor. Permítenos de tu fuerza y abrir nuestros ojos para ponerla por obra y creerla, Señor. Confiamos en ti y en que tu presencia está en medio nuestro en los tiempos más difíciles. Te alabamos, te adoramos. Recibe toda la gloria, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén.